La Hora de la Verdad, al oído. Sea lo primero para decir al oído el agradecimiento de La Hora de la Verdad por la acogida inmensa que tuvo su programa de la tarde del jueves en La Hora de la Verdad. Los primeros atisbos que hicimos sobre la reforma tributaria y sobre todo el reportaje edificante, maravilloso, apasionante que le hicimos a un gran periodista, Felipe Arias, ha llenado nuestros espacios de YouTube y de Facebook, donde los invitamos para que ustedes también hagan sus reproducciones de gente interesada en conocer semejante monumento a la fe, a la capacidad de la superación, a la fortaleza espiritual por encima de cualquier consideración. Felipe Arias nos dio una lección sencillamente maravillosa. Y también nuestro agradecimiento sincero a miles de personas que vinieron a escuchar nuestro editorial, no en defensa de Dios, vaya si Dios necesita que lo defendamos, vaya por Dios, en defensa al derecho que tenemos en creer en Dios, en un Dios omnipotente, bueno, un Dios de amor, un Dios redentor, un Dios creador de todo lo visible y lo invisible. Gracias a todos por estar en la hora de la verdad y por estar alrededor de estos principios. Bueno, queridos amigos, que el Centro Democrático está reunido con el presidente Uribe para definir posición sobre la reforma tributaria. Va a ser muy interesante ver qué hace el Centro Democrático y qué hacen algunos parlamentarios del Centro Democrático que sabemos no están de acuerdo con semejantes exacciones y con semejante tratamiento a una economía moribunda o gravemente enferma, cuando menos, como es la economía colombiana. ¿Qué piensan ustedes, amigos? Pues vea, doctor Fernando, la reunión arrancó hace 20 minutos en la cabeza del presidente Álvaro Uribe Vélez, y la idea de esa reunión del Centro Democrático es fijar posición respecto de qué van a hacer para la reforma tributaria. Si la van a votar a favor, si la van a votar en contra. Seguramente, que es lo que ocurre en estos casos, doctor Fernando, decide el partido salir con unas proposiciones alrededor de la reforma para bajarle el impacto que tiene al bolsillo de la clase media colombiana. Para no irse en contra, evidentemente, porque pues no le queda tampoco bien al partido de gobierno irse en contra de su propio gobierno, y menos en un momento preelectoral, pero tampoco le queda bien decirle que sí a una reforma que hoy tiene encendida las redes sociales, que de alguna forma se ha vuelto el termómetro para entender qué es lo que está sintiendo y pensando la población colombiana. Cierto, muchos se cuestionan por qué el presidente ha estado como tan de acuerdo con lo que puede ser la reforma social, y pues bueno, tienen muchos reparos respecto de eso. Vamos a ver las reuniones con el equipo técnico del gobierno, y con ese equipo están examinando cada artículo de la reforma tributaria a esta hora. Pero no hay que examinar cada artículo, hay que examinar un tema central, de Mar, y es qué significa desde el punto de vista de la teoría económica que a un paciente terminal en economía como solución se le pegue una paliza, ¿no? Entonces, si usted tiene un paciente en UCI, moribundo, entubado, y entonces resuelve que para aliviarlo hay que darle palo, pues me parece que ese tema tiene que ser tiene que ser motivo de discusión, tiene que ser motivo de discusión. Mire, Demar, ese tema del impuesto a la gasolina, eso es jugar con candela. Eso es jugar con candela. No hay un bien cuyo valor se propague con mayor rapidez sobre todo el conjunto de la economía que el petróleo en los días que corren. Vendrán otros días donde las energías cambien. Eso es otra historia, ese es otro cuento. La verdad es que el petróleo es definitivo, la gasolina es definitiva. Y si usted la grava y le mete de una vez del 10 al 15% de aumento en su valor, lo que crea es una cascada inflacionaria y una cascada de inconformidad que afecta a todos, empezando por los más pobres. ¿A quién se afecta más con ese tipo de medidas? El más pobre.
Claro. Entonces usted dice que lo arregla con gasto solidario. Si eso es así, me parecen que son muy tacaños, dando solamente 10 o 12 billones de pesos. Si los regalos a los pobres arreglan la pobreza, no regálenles 10 o 12, sino 50, ¿no? Pero Y además les entonces, están metiendo la plata por un bolsillo y con la otra mano se las están sacando a través de temas como este, el aumento en el combustible. el aumento en el combustible, que es gravísimo, aumentos en el IVA, la paliza que le dan a muchos jubilados, quitándoles una porción importante de la jubilación, el costo de los servicios y especialmente de la energía. Ah, no, es que es solo para los estratos 3, 4, 5 y 6. ¿Y eso no tiene impacto? ¿Qué va a pasar con los establecimientos industriales que son transformadores de energía? Entonces vaya, recárgueles el precio de los impuestos y Pues recárgueles. van a trasladar el sobrecosto que van a tener para producir, se lo van a trasladar a esa persona de estrato uno, 2 y 3. Y entonces la platica que le dieron los 12 billones de regalo se están yendo entre las manos con ese traslado de sobrecosto que va a haber en la producción de los bienes y servicios. Pero es que eso es así, es que si el asistencialismo resolviera el problema económico, lo que hay que hacer es multiplicarlo. Entonces no regalar 10 o 12, sino 30 o 40, ¿no? O 50. Pero por Dios, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué le estamos apuntando? Y a eso se le llama ingreso solidario, es la solidaridad de todos, el empobrecimiento general y colectivo. Usted se imagina el dueño de un restaurante o el dueño de un hotel que esté haciendo cuentas en este momento de el encarecimiento que ha tenido su funcionamiento. El encarecimiento por la vía del transporte de todos los bienes, el encarecimiento por el impuesto predial que tiene que pagar con el nombre de impuesto a la riqueza o de como lo quiera llamar, el encarecimiento que tiene por el encarecimiento de los bienes, de los servicios públicos. Entonces la gente dice, de aquí en adelante, ¿cómo voy a operar? Única manera, subiendo precios. Entonces esto sería una cascada con un proceso inflacionario absolutamente incontenible. Pero pues esa no es la fórmula, porque usted sube precios y ¿qué hace si no hay gente que sea capaz de pagarle esos precios? Bueno, eso es nuestro parecer. El Centro Democrático verá qué hace y verá qué dice. Hoy teníamos a un amigo muy querido de esta casa, al doctor Nicolás Fernando Araujo, pero comprendemos que haya pospuesto su intención de hablar con nosotros hasta tanto haya un pronunciamiento del Centro Democrático sobre esta reforma, que Carrasquilla llama la reforma más ambiciosa en la historia de Colombia. Y nosotros decimos que es la más destructiva y la más peligrosa en la historia de Colombia, es nuestro parecer humilde. ¿Qué están diciendo en las redes, Sergio, usted que las mira con frecuencia? No, pues doctor Londoño, las redes hay furia en las redes frente a esta reforma tributaria, muchísimo malestar y hay que ver pues cómo evoluciona el debate en la medida en que la gente vaya analizando y profundizando en el texto de esta reforma, una reforma pues bastante ambiciosa, podríamos decir, desde el punto de vista del gobierno nacional, bastante extensa. Pero lo cierto es que hay muchísimo malestar, muchísima incomodidad y sobre todo, pues agregándole a esto el tema de la pérdida de la libertad y lo que esto conlleva, porque la gente se queja, obviamente, porque además de que le están metiendo la mano en el bolsillo y de qué manera, la tienen encerrada y no le permiten producir. Entonces ahí es donde debe estar también el debate. Primero, revisemos cómo está nuestra libertad física y económica. Miremos cómo está el tema de la burocracia, que no se recorta recortando refrigerios, ¿no? Como lo ha planteado el gobierno nacional en un decreto de austeridad que es pura carreta. Ahí no están los billones de pesos de ahorro que requiere el Estado colombiano. Y después sí, hablemos de reforma tributaria. Pero lo cierto es que hay muchísimo malestar el día de hoy en las redes sociales tras conocerse el texto de esta reforma. Y ese malestar, doctor Fernando, se traduce en la invitación a un paro nacional para el 28 de abril. En paro convocado evidentemente por las centrales trabajadoras,
las centrales sindicales, la CUT, la CGT, la CTC, la CPC, la CDP y FECODE, que ya han dicho están listos para salir a las calles a protestar en contra de la reforma tributaria. Y vaya que sí me llama la atención porque protestan estos, muchos de los sindicatos que están pues del lado de los trabajadores, que evidentemente van a ser muchos de ellos los que se beneficien de la misma reforma por los subsidios que se van a entregar. No entiendo ¿Se le si... van a entregar subsidios a los trabajadores o a los que no tienen trabajo? Excelente punto. ¿Para quién son los subsidios? ¿Cómo se van a repartir los subsidios? Y el que gana 1, 2 o 3 salarios mínimos, ¿ese va a recibir subsidios? ¿De dónde y de quién y cómo? Uno supondría que pero va a sí, tener el que subsidio que pagar recibe más se le caro el va. bus. Eso ¿Perdón? es, sí, el subsidio se le va. Sí, el subsidio se le va, doctor Fernando, porque esa persona que gana 1 o 2 salarios o 3 salarios mínimos, pues va a tener la posibilidad, seguramente es una persona que vive en estrato de 1 a 3 y va a tener el subsidio, por ejemplo, no va a tener que pagar el IVA sobre los servicios públicos. Bueno, pero El 1 y el 2 eso no le no van a alivia tener que nada. pagar IVA sobre Internet, no van a tener que pagar IVA Deja, sobre Internet. por eso, deja de tener un encarecimiento, pero eso no le rebaja sus costos de supervivencia de hoy. No es que le den servicios gratuitamente que hoy se cobran en algún precio, no, es que no se le suben. Entonces dirá, bueno, no se me sube nada, pero tengo que pagar el bus más caro, tengo que pagar la papa, el arroz, el café, el chocolate más caros, porque vienen recargados con el precio del impuesto a la gasolina. Es que el impuesto a la gasolina es un impuesto muy peligroso. El doctor Carrasquilla me parece que olvida lo que decían los viejos políticos. Cuidado con los gravámenes a la gasolina porque la gasolina es altamente inflamable, ¿no? Esa es una expresión que hay que tener en cuenta, porque se propaga muy rápidamente, porque lo afecta todo, porque no deja a nadie por fuera. Impuesto a la gasolina es impuesto a todo. Muy duro, muy grave. El caso es que a esta hora las redes sociales, doctor Fernando, están dedicadas a darle muy, pero muy duro al gobierno, muy duro a Carrasquilla y a invitar al paro nacional del próximo 28 de abril, donde afirman llenarán las calles de Colombia en contra de la reforma tributaria. Pero, ¿qué les parece si le damos una mirada a cómo están las cosas en la Comisión Tercera, donde inicia el debate de esta reforma tributaria, donde algunos apuntan a que el ambiente no está del todo mal para que empiece el trámite? Vea usted, son 30 los congresistas que integran o representantes de la Cámara que integran esta comisión constitucional. 10 están abiertamente en oposición, entre ellos están 7 del Partido Liberal que van a votar en contra de la reforma, como lo ha dicho César Gaviria. Recuerden ustedes que César Gaviria amenazó con inclusive retirar los avales de los que voten la reforma tributaria de cara al 2022. Entonces, pues creo que con esa amenaza muchos no se atreverían. Además, también votarán en contra en esa comisión Catherine Miranda, que es del Partido Verde, y David Racero de la lista de los decentes. Y está obviamente otro señor ahí, que es Carlos Carreño, de los comunes, del Partido FARC. Sin embargo, el gobierno está haciendo cuentas con unos 20 votos favorables, entre los que hay que contar 5 del Centro Democrático, 4 de los conservadores, 6 del Partido de la U, y 5 de Cambio Radical, que se dice están allí para poder cuadrar y ajustar cuentas, porque recordemos que Vargas Lleras no está de acuerdo con la reforma, pero no ha dicho todavía si Cambio Radical va a votarla o no la va a votar. Entonces, digamos que vuelva a ser Cambio Radical el partido que decidirá la carga de la reforma en la comisión. Así las cosas, tenemos 20 a favor o 20 posibles a favor y 10 en contra. Pero Vargas Lleras anda en coloquios con Juan Manuel Santos. Ah, pero No diga, claro. no, eso sí no lo puedo creer. Bueno, pues ahí le voy No. contando que los vieron reunidos en un sitio muy elegante en Key Biscayne. Sí, en el Key Colony Plaza, en Key Biscayne, almorzando ayer con sus familias. Bueno, entonces la pregunta es ¿en qué anda Santos? ¿En qué anda Santos? ¿Y en qué anda Ayudándole a Vargas a redactar sus columnas de fin de semana. Pues, y en qué anda vista las cosas. y en qué anda el Partido Conservador, la gente del Partido Conservador? No olvide dónde tiene de mar el Partido Conservador
su fuerte electoral. Le pregunto, Demar. ¿Dónde tiene el Partido Conservador su fuerte electoral? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. En las pequeñas ciudades y en el campo. El voto campesino ha sido tradicionalmente un voto conservador, sí. Y el de las pequeñas ciudades y gente del campo que va a quedar durísimamente golpeada con la reforma tributaria. Entonces el Partido Conservador se le mide a enfrentar su electorado de esa manera. Yo le hago la pregunta. Pues vamos a ver qué va a ocurrir, doctor Fernando. El partido de la U es una montonera. Comisión. Eso, ahí no hay nada. Ahí no hay nada, entonces cada uno votará como le parezca y según lo que le estén ofreciendo, porque parece que la mermelada está funcionando a diestra y siniestra, ¿no? Parece. Y el Centro Democrático verá qué camino quiere tomar. Verá. A mí me queda una duda frente a lo que nos ha contado Demar del tema del Partido Liberal. Esa advertencia de que quitan los avales si se vota. Hombre, estamos en una democracia, tenemos un Congreso que debe debatir y para eso es el Congreso y para eso son los debates, en donde se deberían esgrimir argumentos a favor o en contra de una propuesta, incluso sustituir pues partes de la reforma por algo que crean los congresistas es lo mejor para el país, pero que el debate se debe dar, creo yo, se debe dar. Bueno, ese es otro tema. Lo cierto es que el expresidente Gaviria está furibundo con la reforma y esta medida del aval, que puede ser todo la antidemocrática que se quiera, es una demostración de la antipatía que el presidente Gaviria le tiene a la reforma. Entonces es la extrema izquierda, es el presidente Gaviria con el Partido Liberal. No se sabe qué camino va a tomar Vargas Lleras frente a una reforma de la que ha dicho 1000 veces que es inoportuna, que es inadecuada, que no le gusta. Ahí están sus editoriales en El Tiempo, eso está clarísimo. Entonces, pues, ¿qué queda? Una parte del partido de la U que tiene mermelada, el Centro Democrático que verá qué camino toma. Nosotros hablábamos con el representante a la Cámara por Risaralda, el doctor Vallejo, Sí. Por eso, y el senador de Risaralda, que nos han dicho que ellos no votan una reforma tributaria que encarezca las cosas de los bienes de los colombianos y que el primero que tiene que hacer sacrificios es el Estado. Y me parece que no son los únicos del Centro Democrático que anden por esa vía. Encarecimiento que el presidente Iván Duque Márquez justifica diciendo que hoy más que nunca y a raíz de la pandemia, el país requiere que los programas sociales se mantengan. Es como está intentando el gobierno nacional vender esta metida de mano al bolsillo de los colombianos sobre la base de programas sociales que se mantendrán e incrementarán, pero yo sí les digo una cosa, es que la situación no está para estar sosteniendo aquí a nadie. Lo mejor es que nos dejen a todos producir, pero no que nos metan la mano al bolsillo a unos para sostener a otros que pues en muchos casos muy cómodamente prefieren quedarse en casa recibiendo esos subsidios que trabajando y produciendo como todos los demás. Ustedes me permiten, yo sigo echando cuentas, a ver, porque esto lo hago con obvia intención. Estoy hablando de cuántos integrantes tiene la Comisión Tercera en Cámara. Hablé de 30, hablé de las cargas y los partidos cómo están divididos, pero no puedo dejar por fuera lo que pasa en Senado. Entonces, permítanme, cuento lo de Senado respecto de la Comisión Tercera. En el Senado, esta comisión es integrada por 17 senadores, 5 de ellos son de oposición a la reforma. Entre esos se cuentan Gustavo Bolívar de Decentes, Iván Marulanda del Partido Verde, entre otras precandidato, hasta donde tenía entendido, y 3 liberales, que obviamente ya saben ustedes cuál es la razón para decirle no a la reforma tributaria, si no pregúntenle al presidente Gaviria. Por otra parte, ustedes tienen 6 senadores del partido de la U, y Cambio Radical, estos están indecisos en tomar la decisión. Vuelvo y recuerdo, Cambio Radical no se sabe para dónde va a tomar. Partido de la U, el doctor Fernando lo ha dicho, ahí puede pasar cualquier cosa. Mientras otros 6 están jugados de frente con el gobierno, obviamente del Partido Centro Democrático, y vaya uno a saber cuál otro puedan recoger. El problema es que
en Senado el quórum es más complejo y muchos dicen es muy sensible que se caiga el quórum con facilidad en la Comisión Tercera de Senado. Muy complejo y va a depender en gran medida de lo que decida el Partido Centro Democrático en las próximas horas, que suponemos saldrá con comunicado a aclararle a la opinión pública si apoya la reforma tributaria, si no la apoya o si quieren la reforma sí, pero no así, que es la otra opción. A ver, Demar, ¿qué va a pensar o qué estará pensando el parlamentario del Centro Democrático que sabe que va a tener que hacer campaña en los pueblos y en las capitales de su departamento cuando la gente le va a decir, usted no subió el precio de la gasolina, usted no subió el precio de los servicios públicos, usted nos quitó parte de nuestras pensioncitas de jubilación, usted nos golpeó en esto y en esto y en esto y pide nuestro voto? Usted nos No, es dijo muy que difícil. votáramos por Iván Duque y mire cómo nos clavó. Es lo que le van a decir muchos ciudadanos a los congresistas del Centro Democrático. Y nos clava el gobierno del presidente Iván Duque a pesar de las promesas de campaña, a pesar de las críticas inmensas a las reformas tributarias que hizo en su momento como senador de la República. Y uno decía, hombre, las posiciones de este señor, pues maravillosas. Pero una Todo cosa esto, era Iván Duque el senador mientras y otra cosa es este señor como presidente de la República. todo esto mientras crece el desempleo, ¿no? Porque esto no alivia el desempleo. Ese cuento, pues, de que No, 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 lo muy pone más bien. complicado. Es que la Por producción se eso, complica esto mucho va a ser más. muy bien. Crece el desempleo, crece la cae la riqueza colectiva porque el PIB se viene al piso. Se aumenta el valor de la gasolina, se aumenta el valor de los servicios, que es que solo para los estratos 3, 4, 5 y 6 no lo notan, no lo notan, no lo notan. El doctor Carrasquilla no sabe que hay muchísima gente de estratos 4, 5 y 6 que está apenas subsistiendo en sus niveles actuales de vida económica, no tienen más con qué. Y entonces le meten servicios públicos, le quitan parte de su pensión de jubilación, lo golpean por el lado de los costos que son imputables a la gasolina, al transporte, porque esto va directamente al transporte. Es decir, el camionero mañana tiene que cobrar más por el viaje en camión. No, pues ¿Y el que qué, maneja y el qué bus y le Y transporta le significa? al traslada ese trabajador costo, en claro, Bogotá o en traslada ese Cali o en costo. Barranquilla o en Medellín, pues va a tener que cobrar más por transportar en el bus al empleado que tiene que ir a trabajar. Y el No, impacto en la el inflación, taxista va a ¿no? tener que cobrar más por poder movilizar. Es que la gasolina impacta absolutamente a todo y a todos. Ahí no hay distinción. Oigan, pero aquí Muy, me recuerda algo a alguien muy amigo de la casa, doctor Fernando. Y este dato lo dimos aquí en la hora de la verdad, que no se nos vaya entre las manos. Recuerden ustedes que para el año 2021 el presupuesto asignado para la implementación de la paz es de 10,7 billones de pesos. bueno, bueno, vale la pena recordarlo. Entonces 10.7 billones de pesos, ¿eso no es exactamente lo que vale el gasto social solidario? ¿No son El 10 gasto billones de social pesos? solidario por un poquito más y es igual. Sí, señor. Sí, sí, Bueno, sí, sí, es sí. eso. De manera pues que el gasto solidario es para pagar la plata de las FARC. ¿Ah? Le confirmo. Le confirmo pues lo que dicen de César Gaviria, ya estamos en redes sociales con ese tema, pero eso no es invención nuestra. Eso no es invención nuestra. De manera pues que las cosas están supremamente delicadas y eso no se arregla con que diga el doctor Carrasquilla que es la reforma tributaria más eh, definitiva o más importante en la historia de Colombia. Pues si se refiere a la cantidad de dinero que se le va a quitar a los colombianos, puede ser que sí. Eso es importante. Eso es bueno desde el punto de vista económico, quitarle el dinero a los sectores que lo producen para entregárselo a un Estado que no sirve, a un Estado paquidérmico, a un Estado retardatario y a un Estado derrochón. ¿Eso es económicamente bueno? Pues en absoluto, doctor Fernando. Estoy revisando lo que han dicho los liberales alrededor del tema de la reforma tributaria. Eh,
pues obviamente las críticas son todas. Dice, los liberales votamos con disciplina, no veo a ningún liberal votando la reforma tributaria, los liberales somos gente seria fiscalmente, pero la tributaria es absolutamente dañina, dice el expresidente César Gaviria. Leyendo Revista Semana dice, esta advertencia de Gaviria está orientada a que si algún congresista liberal decide ir en contra de la decisión del partido, pues sencillamente se le podría quitar el aval para las próximas elecciones. Bueno, hay pues una noticia de prosperidad social, hay una persona tan cercana a nuestros afectos que dice que a cada hogar que tenga problemas de ingresos se le regalarán 320,000 pesos. Entonces, pues son muchas las preguntas. ¿Eso es suficiente? ¿Eso es constructivo? ¿Eso en qué alivia la situación económica general? ¿Y eso cuánto le vale al Fisco Nacional? Porque alguien tiene que pagar ese regalo. Y yo insisto. Y entonces se lo pregunto a la doctora Susana, que saben todos que es persona tan cercana a mis afectos y a mi respeto. Le pregunto, si esto arregla cosas con 320,000 pesos, ¿por qué no mejor 1,000,000? Que arregla más. ¿Cuál es el argumento? No. ¿Cuál es? Es que no hay plata. No, pero pues es que los 320,000 tampoco hay plata. Tampoco hay plata. Y la va a conseguir de un sistema económico que está exhausto. Es que esta es una terapia para un enfermo que está en una UCI. Entonces, pues uno supone que para el enfermo de la UCI le lleguen con oxígeno, le lleguen unos enfermeros que lo contemplan, pero no que lo cojan a garrote. La economía colombiana está en cuidados intensivos. Y la fórmula del gobierno del presidente Duque es darle palo. ¿O no? Darle palo por todas partes. Y yo insisto, ojo con el impuesto a la gasolina. La gasolina es altamente inflamable. Los que somos viejos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y un guarapazo. ¿Cuánto fue el último aumento de la gasolina? Y cada vez que hay un aumento de 100 pesos, de 200 De pesos, 50 pesos. Sí. sale la noticia y todo el mundo protesta y los que están en los taxis protestan y todo el mundo. Y resulta que este va a ser un aumento de más de 1,000 pesos por galón de De gasolina. 1.270 pesos en Bogotá, por lo menos. Bueno, muy bien. Entonces, diga usted pues 1.270 pesos por galón de gasolina adicional. ¿Cómo lo va a recibir la gente? Felices no, evidentemente. Felices no. Oigan, encuentro una noticia que me deja aterrado, Sergio, y es que una ONG vegana pide eliminar galletas con forma de animales porque según ellos han argumentado, haga usted el favor. ese tipo de productos, o sea, las galletas con forma de animales, las galletas, refuerzan la idea de la supremacía del hombre. No hay Ya derecho. veo No algunos hay aquí derecho. legislando sobre esto. El ridículo. El ridículo Bueno. al que hemos llegado. Como tenemos que hablar de todo, le cuento que la Corte Suprema ratificó la absolución de Lula da Silva. Entonces Lula da Silva queda libre para competir en las próximas elecciones. Ya saben ustedes lo que eso significa desde el punto de vista político y social. Pues, y en medio de toda esta situación, y tenemos los confinamientos en todo el país, no perdamos de vista esta situación en donde gran parte del país entra de nuevo, segundo fin de semana consecutivo, en modo confinamiento, en modo de pérdida de libertad, y lo que esto conlleva también para la economía. Una buena noticia, por lo menos para quienes conocimos de cerca la obra del general Palomino, director general de la policía, que fue un hombre recto, un hombre intachable, un hombre trabajador. Le habían iniciado un proceso. La noticia es que fue definitivamente archivado. Para mí es una buena noticia. Yo siempre le tuve aprecio y respeto al general Palomino, con quien estuve muy cerca cuando fui ministro del Interior. Y él era el comandante de la policía de Caldas. Ahí empecé a tratarlo y ahí vi sus ejecutorias y su capacidad de respuesta a las exigencias que le hacíamos para mantener el orden público. Bueno, los oigo como silenciosos. Pensativos, doctor Londoño, pensativos. No nos oye. Más bien no nos oye. De lo que se nos viene encima. Tenemos lista a nuestra invitada en línea,
y es precisamente para hablar de las medidas que se están implementando en Bogotá para Oiga, sí, contener la tercera ola de reforma y COVID. reforma tributaria y cuarentenas, eso sí es que es la desgracia infinita, por punta y punta. Bueno, Noticia que, mejor dicho, calcada de hace un año además, ¿no? Porque hace un año nos tenían en el mismo cuento de los encierros, de contener la ola de COVID, de ganar tiempo, de darle margen a los hospitales, de la preparación. bueno. Y bueno, un año ha pasado ya. No más prólogo. En un minuto estará con nosotros la concejal de Bogotá por el Centro Democrático, la más joven de todas las concejales, Diana Diago. En un minuto. Y les hablábamos Ya. Al al oído. oído.